Bueno, compañeros, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. En este momento vamos a continuar con la aplicación como la habíamos dejado, haciendo como un recorderis. Teníamos aquí una aplicación que nos estaba validando el usuario, pues aquí ingresó código de usuario incorrecto, pues dice usuario y contraseña no válidos. Si le decimos usuario Zulu, contraseña no 3 ingresar, entonces aquí ya tenemos el archivo de usuarios y aquí podemos consultar, a ver si consultamos este no está. Y si consultamos otro usuario que está, decimos consultar, ahí está. Yo creo que Pepe no está porque Pepe lo hice en otro equipo y no me moví el script de la base de datos. Si miramos aquí la tabla usuario, vemos que efectivamente solamente tenemos el usuario Zulu, pero podemos limpiar y crear el usuario Pepe. Perfil, pongámosle, digamos, docente. Nombres, colocámosle Pedro, apellido Infante. Contraseña 1, 2, 3 para no confundirme a todo, le pongo la misma y le decimos nuevo usuario creado correctamente. Para estar seguros de que sí, le doy consultar y ahí nos aparece nuestro usuario. Otra prueba fehaciente de que sí está el usuario creado puede ser ingresar ahora con el usuario Pepe y efectivamente entró. De igual manera tenemos funcionando, habíamos dejado el botón de modificar. Entonces supongamos que creamos el usuario Pepe, decimos consultar, Pepe nos dice que es docente. Si lo cambiamos a administrador, modificar, ahí ya Pepe quedó como administrador. Si le decimos limpiar, nuevamente consultamos el usuario Pepe, vemos que nos tomó en cuenta el cambio. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita, vamos a hacer varias cositas. Las cositas que vamos a hacer, la primera es que vamos a colocarle aquí una lista como con todos los botones. Vamos a colocar un botón para borrar, un botón para buscar y vamos a hacer, de pronto me animo y dependiendo de cómo sea el tiempo, hacemos un botón para sacar un listado en un PDF de esta aplicación que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo sería la cosa? Fácil. Lo que vamos a hacer ahora es que salgámonos de aquí de la aplicación y vamos a primero a llenar la tabla con los datos. ¿Cómo hacemos para llenar una tabla? Primero vamos a ampliar el espacio del formulario. Ahí lo tenemos aquí y vamos a colocar aquí un componente que se llama un table. Vamos a ponerlo acá. Se pone bastante grande. Entonces, caramba, esto no se deja enchiquecer. Entonces, vamos a darle aquí. Disminuyámosle el tamaño y digámosle que este documento tiene un auto resizing horizontal y que también tiene un auto resizing vertical. Perfecto. Para que la tabla, obviamente, al ejecutar el aplicativo, se nos amplíe de tamaño. La idea es que cuando ejecutemos el aplicativo nos aparezcan todos los usuarios que tenemos registrados en esa tabla para poderlos consultar fácilmente. Si le decimos aquí archivo usuarios, la idea es verlos acá, al menos los primeritos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para eso ya tenemos el código, aquí tenemos nuestro código de usuarios. Nuestro código de usuarios, vamos a colocarle un nombre a este documento y llamémoslo un TBL, llamémoslo TBL tabla. Ok, y ahorita vámonos al código. Lo primero que tenemos que hacer el código es que vamos a crear un objeto público, un objeto privado que va a ser esta tabla. Entonces, digámosle private y tenemos que crear un objeto que es un default table model. Entonces yo le preso private, entonces me quedó el escrito es private y aquí creamos un default control barra espaciadora y esto es un default table model. Por aquí lo tenemos y este llamémoslo simplemente mi tabla. Ok, y ahorita vamos a hacer un procedimiento que se llama el procedimiento cargar tabla. Entonces el procedimiento cargar tabla lo vamos a llamar cada que sea necesario. Entonces vamos a crear aquí un elemento, un nuevo método dentro de la clase, puede ser privado, no devuelve nada y lo vamos a llamar llenar tabla. Ok, entonces aquí tenemos, voy pasteleando por aquí que no me lo sé de memoria, listo. Entonces lo primero que tenemos para cargar la tabla es que vamos a crear un arreglo
de títulos. Entonces decimos el string títulos y decimos que este string va a contener todos los títulos que yo quiero que tenga mi tabla. Y los títulos que tenga mi tabla son los campos que yo quiero mirar. Obviamente, como en este caso no vamos a mostrar la clave, entonces aquí vamos a mostrar el ID. Aquí es como yo quiero que se vea, entonces coloco mayúsculas, minúsculas, tildes, nombres. Quiero mostrar también me interesaría mostrar aquí los apellidos. Le decimos apellidos. También vamos, pues obviamente no vamos a mostrar la clave. La imagen todavía no la estamos manejando. Y por último manejemos el perfil. Ok. Entonces este es nuestro arreglo de títulos. Ahora, después de mostrar los títulos, ahora también vamos a crear otro string que va a ser el registro, que vamos a colocarle registro. Yo por aquí voy mirando mi pastelito, listo. Y nuestro string y nuestro arreglo de registros va a tener cuántos campos yo quiero tener. Aquí tenemos 4 campos, entonces le decimos que es igual a new string de las posiciones de cuántas columnas quiero mostrar, que corresponde al mismo número de campos de columnas de campo. Entonces ahí nos va quedando. Luego de eso, entonces ya, para poder llenar la tabla, ¿con qué vamos a llenar la tabla? La tabla la vamos a llenar con todos los usuarios que tengamos en la base de datos. Entonces aquí en el campo datos, nosotros tenemos un método que nos devuelve un usuario. Vean que aquí devuelve un método llamado getUsuario, que nos devuelve un usuario, pero a mí no me interesa ya que me devuelva un usuario, sino que me los devuelva a todos. Entonces, como este método es medio parecidito, vamos a clonar este método, le voy a decir control C, control B de nuevo, y este método ya no lo va a llamar el método getUsuario, sino que voy a llamarlo el método getUsuarios, con S. Traiga todos. Ahora, el método getUsuarios, ¿qué me va a devolver? Yo podría decir que el método getUsuario podría devolverme un arreglo de usuarios. Sería una opción válida decirle que el método getUsuario me devuelve un arreglo con todos los usuarios y nos queda como más cómodo. Yo creo que podríamos hacer que el método getUsuario nos devolviera un usuario, o simplemente podemos hacer que el método getUsuario nos devuelva un result set. Un result set es un conjunto de resultados. Ahora, entonces aquí ya no necesito crear el método usuario, sino que la instrucción va a ser ya. Bueno, entonces aquí la instrucción SQL va a ser select asterisco from usuario. Aquí ya no le vamos a decir where, porque no necesitamos where, y obviamente este getUsuarios ya no va a necesitar query. Entonces aquí creamos el statement, le decimos, creamos nuestro result set. Ahora, ese result set puede quedar vacío, puede quedar nulo, pero ya no necesitamos hacer todo esto. Simplemente le vamos a decir aquí return rs. Estamos retornando el result set que hemos. Bueno, aquí ya le decimos que retorne el result set. Bueno, con este método, si no estoy mal, debería devolver todos los usuarios de la tabla. Bueno, ahora sí, cuando le decimos aquí al objeto, cuando estamos aquí en nuestro formulario usuarios y le decimos llenar data, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un result set. A este result set le decimos, se puede llamar rs, y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, bueno, primero tenemos que crear el objeto mis datos, que es el que establece la conexión con la base de datos. Desde la clase datos, creemos un objeto datos, y es igual a new datos, y de esta manera este man se conecta a la base de datos. Luego le decimos que el result set va a ser igual a datos punto, y aquí ya empleamos nuestro nuevo método getUsuarios, nos devuelve todos los usuarios. Y ahora vamos a hacer un ciclo. Entonces el rs.net no solamente nos sirve para saber si el result set devolvió los resultados, sino que también podemos hacer un ciclo. Entonces le decimos while rs.next, estamos planteando un ciclo que mientras ese result set tenga resultado nos va a devolver. Ahora, esta instrucción saca un error. ¿Por qué? Toca marcarla en un try catch. Entonces vamos a darle clic en el bombillito y le decimos surround block with try catch. Al decirle surround block with try catch, ya quedó aquí de vuelta.
Yo pasteleo aquí. Listo. Entonces ahora, ya que es lo que vamos a hacer, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a armar el registro. Entonces le decimos registro, aquí le decimos registro en la posición 0, hágalo igual a, entonces aquí le decimos rs.getString y le damos el nombre del campo que tiene la tabla. El nombre del campo en la tabla se llama ID. De manera similar vamos a cargar los otros tres campos, el registro en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. Entonces aquí le decimos que al registro en la posición 2, aquí le decimos getString, aquí cargamos los nombres, aquí cargamos los apellidos y aquí cargamos, por último, cargamos el perfil. Se llama ID y de perfil. Muy bien, cargamos el registro. Ahora, después de que cargamos el registro, ¿qué nos toca hacer? Simplemente, ¿se acuerdan del objeto que definimos por allá? ¿Se acuerdan de este objeto que definimos aquí, mi tabla? Entonces vamos a cargarle a mi tabla, vamos a decirle add row. Y cuando le decimos add rows, le decimos que nos cargue una tabla con la información del arreglo que se llama registro. Y de esa manera vamos llenando la tabla. Ahora, este while RSNS es un ciclo que me va a servir para recorrer todo el result set. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer adicional? Ahora, lo que tenemos que hacer adicional es que cuando termine de llenar la tabla, lo tenemos en el objeto mi tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle que a mi tabla, aquí hay que hacerle dos operaciones. Entonces lo primero que le decimos, entonces le decimos aquí, mi tabla, perdón, ¿cómo es la cosa? Yo repaso por acá, listo. A mi tabla, espérate, listo, sí. Entonces le vamos a hacer aquí, mi tabla, que es el objeto este de la tabla, le decimos set default, ¿cómo es que es? Set, se me perdió, mi tabla, no, bueno, perdón que aquí hay una cosita, el objeto mi tabla, aquí tengo un errorcito, vamos a arreglarlo. Por aquí el objeto mi tabla está definido, pero no lo hemos instanciado. Entonces le decimos, instanciemos. Digamos que mi tabla es igual a new, y aquí le decimos default table model y le pasamos dos parámetros. El primero lo pasamos en null y el segundo le pasamos el parámetro de títulos, que es los títulos que va a tener la tabla. Ahora sí. Después de eso, ya lo que tenemos que decirle al objeto TBL, que es al objeto TBL tabla, le decimos set, tiene una propiedad que se llama set model. Le vamos a establecer el modelo. El modelo que va a manejar la tabla se va a llamar mi tabla. Después de esto, ¿qué nos queda faltando hacer? Para no dejar la conexión cerrada, simplemente le vamos a decir del objeto datos, punto, vamos a decirle cerrar conexión. Entonces aquí tenemos nuestro procedimiento llenar tabla, que lo vamos a llamar de varias partes. Ahora, ¿cómo así que lo vamos a llenar de varias partes? Primero, lo tenemos que llenar cuando el formulario cargue, o sea, cuando el formulario haga load. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a meter aquí en la parte de eventos, y aquí en la parte de eventos tenemos una cantidad de eventos que se pueden activar en el formulario. Entonces aquí hay una propiedad que se llama cuando un internal frame sea opened. Cuando el internal frame sea opened, entonces vamos a activar el evento. Entonces aquí no lo pone. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente cuando el internal frame sea opened, vamos a llevar el método llenar tabla, que el método llenar tabla va a llamar y va a llenar la tabla con estos registros. Vamos a darnos cuenta que lo tenemos que llamar de varias partes, pero por el momento llamémoslo ahí, para probar que si nos funcione. Entonces cuando le decimos que entramos con usuario Zulu, contraseña 123, le decimos ingresar, le decimos por aquí archivo, usuarios, entonces vean que aquí ya nos aparece el usuario Zulu y el usuario Pepe, y aquí nos aparece el perfil. Tengan en cuenta dos cositas con el perfil bien bacanas. Primero, recuerden que el perfil en la base de datos
es un objeto string, es un objeto numérico, vea. El perfil es un campo numérico, pero cuando nosotros lo leímos, ya puedo cerrar esto, pero cuando nosotros lo leímos acá, lo leímos con un getString. Yo cualquier dato lo puedo leer como string, entonces de una vez me evito pues hacer el casting. Ahora, tengan en cuenta que ese perfil tiene un problema. El perfil tiene que nosotros estamos mostrando 0 y 1, muy barro. Entonces, arreglemos varias cosas. Primero, ¿cuándo también tenemos que llenar la tabla? También tendríamos que llenar la tabla cuando agreguemos un nuevo usuario, para que el usuario se nos aparezca. Entonces, cuando le decimos aquí nuevo y llegamos aquí al final, después de cerrar conexión, le vamos a decir que llenar la tabla, para que llene la tabla. Luego de que llene la tabla, también ¿dónde deberíamos nosotros llenar la tabla? Cuando le decimos modificar. Después de que él hace todo lo que tiene que hacer, luego le decimos que llene la tabla. Y lo mismo vamos a rellenar la tabla cuando borremos un elemento. Vamos a probar esto. Primero cierro aquí la ejecución de esto y luego vamos a volver a darle play al proyecto. Entonces al darle play al proyecto vamos a ir aquí Zulu. Entonces contraseña 123, ingresar. Y entonces aquí le decimos archivo, usuarios. Y aquí cuando le decimos archivo usuarios, vamos a agregar un nuevo elemento. Entonces coloquemos por ejemplo el objeto Bob. Es un estudiante, entonces nombres va a ser Bob. Apellidos, pongámosle Marley. Contraseña la misma. Y si le decimos agregar, perdón, nuevo, o sea que usuario creado correctamente y nos queda en la tabla. Ahora si le decimos limpiar y vamos a crear otro nuevo elemento, coloquémosle que el usuario llama Freddy, perfil pongámosle también que es estudiante y entonces aquí coloquémosle nombres, entonces coloquémosle que los nombres de este man va a ser Freddy, apellidos Mercury y la clave 123, confirmación 123. Ponle que el código del usuario sea Freddy, le decimos nuevo, ahí nos está creando usuario creado correctamente. Y por último, metamos otro. ID Héctor, perfil coloquémosle que sea un perfil de estudiante, entonces aquí nombres Héctor, apellido Labo, confirmación, clave 123, confirmación 123, le decimos nuevo y ahí ya nos quedó. Ahora si modificamos alguno de estos, por ejemplo, si yo aquí le digo Juan, le digo consultar, perdón, el usuario no se llama Juan, el usuario se llama Zulu, se le llama aquí Zulu, consultar, aquí llegamos a Juan Carlos Zuluaga, vamos a decirle que Juan Carlos Zuluaga tiene perfil de docente, modificar, entonces vea que nos toma el cambio, y Pedro Infante, que es el usuario Pepe, vamos a decirle consultar, él es el administrador, pero muy barro que aquí nos salga, ya que esto se expande, muy barro que aquí nos salga 0, 1, 2, vamos a hacer una función que nos convierta eso a nombrecitos para que nos quede mejor, entonces vamos a hacerla aquí. Entonces dentro del formulario yo puedo crear nuevas funciones. Entonces vamos a crear un nuevo método, puede ser privado, y este objeto privado nos va a devolver un string, y le estamos pasando, se va a llamar perfil. Y este método también le estamos pasando un string, que es el ID, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es vamos a hacer un switch. Entonces le decimos un switch a este ID que nos lo pasan como string. Le decimos aquí case y empezamos aquí. Si el case es 0, entonces ¿qué le vamos a hacer con el case 0? Le vamos a decir return. El perfil 0 es de qué? Venga, miremoslos. Aquí tenemos, vamos a mirar aquí las propiedades de esto. Es estudiante, docente y administrador. Listo. Entonces si es 1, entonces le vamos a decir que return estudiante. Y hacemos lo mismo para el resto. Si es 1, le decimos sí. Si es default, si no era eso, es porque era. Si es 2, entonces si es 2 es perfil. Creo que el 2 es docente. Y el último va a ser administrador. En caso de que no sea ninguno de esos, que no tiene sentido, pero es mejor contemplarlo, el default, digámosle que simplemente nos retorne un espacio en blanco, así no nos saca error esto. Entonces aquí cuando estemos llenando la tabla, digámosle que nos cargue
el string, el perfil de esto. Le decimos perfil, le decimos que nos cargue el perfil de este string. Entonces al correr la tabla, al correr el proyecto, vean lo que nos va a pasar, va a cambiar ostensiblemente, va a mejorar la cosa. Entonces aquí le decimos archivo, usuarios, y aquí ya nos aparece estudiantes, perfil administrador. Mejoró, ¿sí o qué? Bueno, ahora todavía no ha hecho, bueno, si esto fuera más chiquitico, él automáticamente coloca pues aquí el ascensorcito. Aquí no va a colocar ascensorcitos porque pues todavía no lee el tamaño del formulario da. Vamos a implementar un botón para borrar. Vamos a ver si qué pasa cuando nos dicen que vamos a borrar un determinado estudiante. Bueno, entonces para borrarlo primero habría que consultarlo y después decirle borrar y el decir confirmar. Y uno así, así todo bien, lo quiero borrar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahora vamos a irnos aquí al formulario estudiante. No, perdón, a la clase estudiante. Vamos a irnos aquí a los formularios usuarios y en modo diseño creemos un nuevo botoncito. Entonces control C, control V y vamos a decirle que este botón, vamos a decirle que es el botón borrar. Y después de que le decimos que es borrar, cambiémosle también de nombre, change variable name, llamémoslo btn borrar. Ok, y ahí está el borrar. Ahora vamos a darle doble clic para que nos active el evento del borrar. Este borrar tiene pedacitos parecidos al modificar, entonces me voy a copiar aquí el código de modificar. Pedacitos pues no es mucho, pero más lo que tenemos que eliminarle, pero sirve, algo es algo. Cualquier cosa que le boten a uno es cariño. Entonces vamos a decir aquí borrar y el código de borrar es el siguiente. Entonces aquí simplemente si el código del usuario está vacío, entonces debe digitar un ID y lo sacamos. Abrimos la conexión, tenemos el objeto datos, consultamos ese usuario. Si el usuario está vacío, entonces decimos usuario no existe, yo no puedo borrar lo que el usuario existe. Y ahora ya no tenemos que validar más campos. Este de validar campos, simplemente vamos a quitarlo de aquí. Ya no necesito ni validar campos ni tener un objeto. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener un método, así como tenemos un método de usuario, vamos a crear un método en la clase que se llama delete usuario, que nos permita borrar el usuario de la base de datos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil, venimos aquí a la clase de datos y aquí tenemos nuestro método de usuario y voy a crear un método nuevo. Entonces le vamos a decir aquí que es un método público que nos va a volver un boolean también para que nos diga si lo borró o no lo borró, y el método se va a llamar delete usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este método delete usuario? Le vamos a pasar como parámetro, aquí no le tenemos que pasar ni siquiera todo el usuario completo. ¿Para qué? Bueno, aquí ya lo consultamos en la base de datos. Como ya está consultado, pues pasémosle el usuario completo. Realmente lo que necesito del usuario es el código del usuario, pero pasémosle el usuario completo. También podría ser pronto una validación o algo adicional. Mejor tenerlos todos los datos. Public delete usuario. Aquí lo que tenemos que hacer es cargar. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra instrucción SQL. La instrucción SQL para borrar un usuario es la siguiente. Se le dice delete from la tabla usuario. Delete from usuario. Y aquí le decimos el where. No ponerle el where es sumamente peligroso. Where, decimos where, y aquí este query me sirve igualitico. Vamos a copiarle aquí where, y aquí le decimos where el ID sea igual a el ID que nos pasa al ID del usuario que nos dijeron que vayamos a borrar. Perfecto, listo. Ahora, después de hacer eso, ya creamos estas dos instrucciones. Es muy fácil, simplemente le vamos a decir que cree el statement, return el statement y return true. Y estas instrucciones, obviamente, entonces aquí creamos el statement y después le decimos execute update. Vea que es una instrucción delete, igual se le dice update. No es que solamente el execute update sea para las instrucciones de query update, no. Las instrucciones update son para las instrucciones que no devuelven un result set en la base de datos. Entonces vamos a darle clic acá y vamos a decirle surround block with try catch y ya nos saca. Ahora, en caso de que haya un error, fácil, lo tiramos el error
a la base de datos y ahí ya nos quedó. Ahí ya nos quedó el método delete de usuario, que retorna verdadero si lo puede borrar o retorna falso si no lo puede borrar. Ahora ya esta clase de datos ya no debe sacar error, listo. Ahora sí vamos al formulario usuarios. Ahora, entonces aquí vamos a decirle si datos de usuario ya, sino que va a ser, vamos a ejecutar aquí es el método, si delete de usuario, entonces vamos a decir usuario borrado correctamente. De caso le decimos usuario no borrado. Algo pudo haber pasado. Bueno, entonces, pero aquí se nos está olvidando una cosa muy importante. Se nos está olvidando que cuando vayamos a borrar, deberíamos preguntar si está seguro que lo quiere borrar o no. Entonces, después de que validamos, antes de hacer esta validación, primero verifiquemos que el usuario sí le haya dado borrar, que de pronto le dio borrar por correr, por error. Entonces vamos a definir aquí una relé de respuesta y respuesta va a ser igual a JOption. Esto ya no va a ser un show message dialog, sino un show. Por aquí hay una cosa que llama un confirm dialog. Entonces en este show confirm dialog le vamos a colocar, simplemente le decimos está seguro de querer borrar el usuario. Está seguro de querer borrar el usuario. Entonces, si la persona le dice, entonces está seguro de querer borrar el usuario. Entonces ahora lo que tenemos que averiguar es si la respuesta es diferente de 0, fue porque no le dijo que sí. Entonces, si la respuesta es diferente de 0, entonces simplemente no hacemos nada de esto, le decimos return. Epa, le decimos aquí return. En caso contrario es porque sí, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a borrar el usuario. Entonces ahorita vamos a probarlo. Vamos a darle play al proyecto. Bueno, después sigamos por aquí que no hemos terminado. Después de que decimos usuario no borrado, cerramos la conexión y nuevamente rellenamos la tabla, porque la tabla ya va a aparecer con un dato que no nos interesa. Entonces ahorita sí, usuario, entonces vamos a decir aquí Zulu, contraseña 123, aquí le decimos archivo usuarios. Cuando le decimos archivo usuarios, vamos a, primero creemos un usuario que no nos dé pesar borrar. Creemos el XXX nuevo. Ahí creo el usuario triple X, quedó borrado en la base de datos. Si ustedes se han dado cuenta, esos usuarios se nos meten en orden alfabético. Mira, limpiar. Si le decimos nombres, el perfil, como le pues cualquier cosa, confirmación, nuevo, usuario creado correctamente. En la tabla nos están quedando alfabéticamente porque en la tabla, o sea, el query nos los devuelve ordenados por la clave primaria. Vamos a crear otro que para poder ahorita borrar las basuras. El BBB, y aquí le decimos que este es docente. Nuevo, aquí ya creo el usuario creado correctamente. Quiero que me dé scroll. Voy a crear otro. Limpiar. Creemos el CCC y acá. Nuevo. Listo, entonces ve que ya cuando hay más de uno nos queda el scroll. Ahora supongamos que lo vamos a borrar. Entonces para borrarlo primero lo buscamos. XXX, yo le digo consultar, sí. Cuando le presione borrar, él me dice, ¿está seguro de querer borrar el usuario? Yo le digo que no, no lo borra. Si le digo borrar, ¿está seguro de querer borrar el usuario? Le decimos que sí. Nos dice usuario borrado correctamente, le decimos aceptar y automáticamente ya desaparece. Bueno, vamos a hacer que no nos aparezca aquí en pantalla para mejorar como la impresión del borrado. Nos quedó faltando como esa partecita, pero fácil, la arreglamos. Simplemente después, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que llamar, después de que borre el usuario, lo que tenemos que hacer es llamar el botón limpiar. Entonces vamos a hacer por aquí una cosa. Cuando le decimos limpiar, él hace este código. Vamos a sacar un procedimiento aparte para esto. Más fácil, voy a separar este código de limpiar
y vamos a crear un procedimiento privado llamado que no devuelva nada, que se llame el procedimiento limpiar campos. Limpiar campos. Y el procedimiento limpiar campos tiene este código. Listo, cuando nos digan limpiar, entonces no vamos a llamar el código directo, sino que lo que vamos a hacer, ay caramba, ¿cómo es que le doy aquí a enter a esto? Uy, fue pucha, espérate, que aquí hice un daño. Cuando le digamos acá limpiar campos, Z, espérate, que es que aquí hice un dañito. Listo, acá, este es el limpiar campos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí un enter, es que si me queda sin ese espacio en blanco, después me encarto para hacer eso. Voy ahorita sí, corto acá y vamos a decirle aquí que vamos a crear un método privado que no devuelva nada, llamado limpiar campos. Limpiar campos. Y este procedimiento privado limpiar campos tiene este código, que es el mismo código de limpiar campos. Y ahora, y cuando nos digan clic en limpiar, es que aquí se nos queda, hombre. Espératico, ¿cómo le hago yo? Ahora sí, no. Aquí le decimos que simplemente llame el procedimiento limpiar campos. ¿Por qué lo hice así? Para que cuando le demos aquí borrar, después de que todo esté borrado, llena la tabla, también que limpie los campos, para que pues como la impresión de que llamamos el botón. Es mejor así, no, nunca es bueno hacer copy paste de código por varias partes. Entonces le decimos aquí usuarios y aquí tenemos los usuarios. Ahorita digámosle que vamos a borrar el usuario AAA. Si le decimos borrar, ¿está seguro de querer borrar? Le digamos que sí, lo limpia y da la impresión de que lo borró. Si le decimos que queremos borrar el triple B, le decimos borrar, ¿está seguro? Sí, lo limpia. Si le decimos ahorita que queremos borrar el usuario triple C, listo, borrar, ¿está seguro de quererlo borrar? Sí. Entonces aquí ya borramos todos y solamente nos quedaron los que son realmente usuarios bacanos del sistema. Bueno, ahora miremos acá, vamos a colocarle un botón para buscar un cliente. Te voy a abrir aquí un poquito de espacio, vamos a irle control C, control V, vamos a poner aquí este otro botón y a este botón vamos a ponerle el botón buscar. Ok, ustedes después lo pueden poner bien bonito, ponerle iconos, cositas. Bueno, yo aquí estoy tratando de cumplir esa funcionalidad. Entonces pongamos aquí el botón BTN buscar. Ok. Y el botón buscar lo que va a hacer es que va a decirnos si un usuario, porque pueden haber muchos, entonces para poderlo buscar como de forma rápida. Entonces lo primero, vamos a tener aquí una variable string que vamos a llamar id, y id va a ser igual a un JOption pane, pero aquí va a ser un show input dialog. El show input dialog nos va a permitir, simplemente, para que utilice un show input dialog de otro constructor que no me servía, un show input dialog que simplemente colocamos el parent component y el oye en mesas. Entonces a este show input dialog le vamos a decir ingrese id de usuario a buscar. Después podríamos hacer un buscar pues más completo, que nos busque por nombres, que nos busque por apellidos, pues podríamos tener un buscar más sofisticado. Pero este buscar vamos a hacer un buscar sencillo. Si el usuario no le mete nada en el show en su pantalón, entonces queda nulo. Entonces le decimos, pues queda nulo o queda, espérate yo pasteleo aquí, ¿cómo es que queda? No, queda vacío. Entonces le vamos a decir if id, si el código de usuario nos quedó vacío a espacio en blanco, significa que no se mamó. Le digo buscar y luego le digo cancelar. Entonces simplemente le vamos a decir aquí return. Bueno, si lo busco, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar ese objeto en la base de datos. Y recuerde que tenemos un método en la clase de datos que se llama getUsuario
y el método getUsuario le pasamos como código del usuario el usuario que vamos a buscar. De ahí nos vamos a pegar, ya está el método. Entonces primero creamos la conexión con la base de datos. De la clase de datos creamos un objeto llamado datos. Entonces ahora de la clase de datos creamos un objeto llamado datos que es igual a new datos. Y con eso creamos la conexión a la base de datos. Ahora de la clase usuario creamos un objeto llamado usuario y este usuario va a ser igual a datos.getUsuario y este getUsuario le pasamos como parámetro el ID que el usuario dijo que iba a buscar. ¿Qué puede pasar? Que el usuario sea nulo o que el usuario tenga la información. Si el usuario tiene la información, lo que nosotros necesitamos, si el usuario tiene la información, si el usuario no existe es porque el usuario viene nulo. Entonces vamos a preguntarle if, si usuario es igual a null es porque este usuario no existe. Entonces si el usuario no existe, entonces simplemente vamos a sacarle JOptionPane punto, vamos a decirle el show mesas dialog y en el show mesas dialog le vamos a colocar simplemente aquí usuario no existe. Ok, y simplemente lo sacamos de aquí con un return. Listo. Ahora, supongamos que el usuario sí existe, entonces siguió de aquí para abajo. Entonces, si el usuario sí existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar los campos. Entonces, el campo txt id, vamos a ponerle setTest, vamos a ponerle lo que tenga el objeto usuario punto getID. Porque si el ID ya está cargado, lo vuelvo a cargar. Es por si de pronto están mayúsculas, en minúsculas, para que nos quede pues igualito como está en la base de datos. Si cargamos los nombres, entonces le decimos con lo que haya en el usuario.getNombres. Para cargar los apellidos le decimos txt apellido, le decimos usuario get apellidos. Para cargar, bueno, ¿qué nos queda faltando? Bueno, la clave. Entonces a txt clave le decimos get clave. Y lo mismo para la confirmación. Entonces a la confirmación le cargamos lo que haya en get clave. Y el campo del combo voz es un poquito diferente, porque el combo voz ya no tiene set, sino que le decimos a cmm perfil, le decimos .set selected index y aquí le decimos con usuario .get perfil. De esta manera ya debería funcionar perfectamente el método de buscar. Entonces probémoslo, probemos a ver qué tal opera esto. Démosle play al proyecto. Entonces aquí arranca usuario Zulu, contraseña 123, ingresar, decimos archivo usuarios, entonces vamos a buscar un usuario que no existe. Entonces busquemos, digite el ID del usuario que sea buscar, busquemos al zorro, aceptar, y nos dice zorro no existe. Bueno, y nos volvió a mostrar esto. Digo que aquí nos quedó una cosa diferente. Aquí cometí un errorcillo. Aquí no es un show input dialog, sino un show mesas dialog. Disculpen. Vamos de nuevo. Entonces cuando le decimos usuario Zulu, contraseña 123, ingresar, le decimos archivo usuarios, entonces busquemos aquí ID, entonces busquemos, digámosle primero buscar, busquemos al zorro, le decimos aceptar, entonces dice usuario no existe. Si le decimos que vamos a buscar a Pepe, entonces él nos pone la información del usuario Pepe, asumiendo que sean muchísimos para usar él. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestro botón de buscar. Bueno, entonces ya el aplicativo, digamos, podríamos decir que está prácticamente terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que, vean, miremos esto. ¿Qué nos queda faltando? Vamos a hacer algo para que el archivo aquí en usuarios nos nos genere un reporte con todos los usuarios que tenemos en la base de datos, un listado de usuarios. Vamos a hacer un reporte muy sencillo, muy feito, luego ustedes ya les daré oportunidad para que lo mejoren. Entonces lo primero que vamos a hacer con el reporte es que vamos a necesitar una librería, así como necesitamos una librería para conectarnos a la base de datos, vamos a necesitar una librería para el reporte. Entonces
yo recomiendo, aquí tengo la librería, llame la ITEST PDF 535, voy a trabajar con eso, la voy a copiar a la carpeta donde estoy trabajando. En NetBeans Projects, por aquí tenemos en estudiantes, yo esa librería se las dejo en el video. Vamos a pegarla acá. Taque. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle a nuestro proyecto, aquí en Libraries, vamos a decirle que vamos a adicionar un jar. Y el jar que vamos a adicionar, vamos a adicionarlo por aquí en mis documentos, donde dice NetBeans Projects. Por aquí donde tenemos el proyecto estudiantes, aquí tenemos el iText PDF, el 535. Ok, abrir. Entonces él nos creó esta librería. Tenemos un jarcito y ese jarcito tiene todas las clases necesarias para poder generar unos archivos en formato PDF. Ahora vámonos aquí a nuestro formulario de usuarios y en nuestro formulario de usuarios vamos a crear un reporte nuevo que se llame listado. Vamos a obtener un listado de usuarios y con esto nos queda pues una berraquera de, supongo yo que con esto ya debería quedar, y dejémoslo así. Entonces ahí acomodamos ya el espacio a los botones. El botón listado, vamos a darle clic derecho, Change Variable Name, y este le vamos a llamar BTN listado. Ok, perfecto, digamos aquí ok, y ahí ya quedó. Vamos a darle doble clic al botón listado. Yo como no me la sé y no me aprendo lógica de memoria, voy a estar mirando aquí un código que tengo que me va a dar un ejemplito para hacer eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un documento. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear de la clase, vamos a crear un objeto llamado document. Entonces le decimos aquí document y aquí ya nos dice que es un document y ojo, aparecen muchas clases de document. Vamos a agregar un document de esta librería que es la con.itextpdf.text, que fue la que nosotros acabamos de generar. Ahora, este documento yo lo voy a llamar que es un documento y le decimos que es igual a new document. Así, sin parámetros de nada. Ahí nos quedó el documento. Luego de crear el documento, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una cosa que llama un PDF Writer. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Vamos a decirle que de la clase, vamos a mirar cómo es que se llama eso, de la clase, vamos a crear un objeto que se llama PDF Writer. Y de la clase PDF Writer, este objeto lo vamos a llamar, vamos a, cierro aquí la clase de datos. Desde la clase PDF Greeter vamos a crear un objeto y este PDF Greeter vamos a decirle que va a ser un getInstance y aquí le vamos a decir de quién va a crear. Ahora va a ser una instancia del documento que acabamos de crear y el otro parámetro decimos que es igual a un new y aquí le vamos a poner un file output string de file output string y aquí entre paréntesis le decimos el nombre que queremos darle. Entonces vamos a decirle usuarios.pdf. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un archivo que se llama usuarios PDF. Si os dais cuenta, esta instrucción saca error. ¿Por qué? Tenemos que marcarla en un try catch. Entonces, en try catchémosla. Y si se dan cuenta, cuando aparece aquí, él dice que debe también estar declarada. Entonces, para que no nos saque, aquí estamos sacando un document exception. Yo verifico cómo fue que solucioné yo. Listo. Entonces, para que no nos ponga problema, no digámosle que es un document exception, simplemente dejémoslo genérico, exception, y así nos genera todo tipo de secciones. Ahora que hay que, esto hay que, listo, nos da una opción, pero entonces digámosle esa, para que nos genere esa sección, por ahí se nos va a ir todo. Bueno, ahora, después de crear el documento, ya lo que podemos hacer es que podemos empezar a crear, ya lo que podemos empezar a crear es lo que queremos que nos vaya en el reporte. Entonces, vamos, como les dije ahora, vamos a hacer un reporte muy sencillo. Ese reporte lo podemos hacer luego mucho más bonito. Yo les paso un link para que lo generen. Aquí simplemente es la noción de cómo hacer un PDF. Ahí tienen que cacharrear. Entonces aquí vamos a decirle, voy a crear aquí un string, para un texto. Y texto va a ser igual al título que le voy a poner al reporte. Y al reporte le voy a poner reporte de usuarios. Listo.
ahí está, reporte de usuarios, simplemente ahí nos va a quedar reporte de usuarios. Ahora, para poder escribir en el PDF, vamos a decirle, y bueno, después vamos a decirle, creamos un objeto que es un parágrafo, que le decimos parágrafo, creamos un objeto parágrafo, lo vamos a llamar párrafo, y párrafo va a ser igual a new paragraph, y le decimos del texto que yo deseo generar. Debo hacer new paragraph de simplemente del texto. Ahora, para poder adicionar eso al reporte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle el documento, que es el que estamos generando nosotros. Vamos a decirle documento.open. Y después le decimos documento.add. Y estamos adicionando el párrafo. O sea, que estamos adicionando reporte usuarios. Ahí de esa manera ya estamos creando el reporte. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que el reporte ya me quede generado con todos los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Fácil. Simplemente, vamos a mirar, yo miro por aquí una cosita. A lo último, lo que nos toca hacer es cerrar el documento. Listo. Haya o no haya error, vamos a colocarle aquí una cláusula de finally. Entonces aquí, no, finalize no, finally, cache section. Perdón que esto aquí quedó mal. Aquí lo que le decimos es finally. Como se me olvidó, finally. Le decimos finally, eso. Finally, finalmente lo que le decimos es que es documento, documento. Bueno, el documento ya sé por qué. Documento, creémoslo por fuera de este try catch, porque si no, después no me lo deja cerrar aquí. Al final le decimos documento.close. Hay que cerrarlo porque si no, no se graba el documento. Listo. Entonces ahí pusimos el documento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo que nos recorra la tabla de usuarios. Entonces, del objeto datos, vamos a crear un objeto llamado datos y es igual a new datos. Abrimos conexión y ahora vamos a crear un result set que me almacene todos los usuarios. Entonces digámosle, vamos a crear un result set llamado rs que es igual a datos.getUsuarios. Perfecto. Ahora ya lo que hacemos es que tenemos los usuarios. Entonces vamos a colocar aquí como titulitos a esto. Coloquémosle aquí, creo el título del reporte y aquí lo que hacemos es simplemente vamos a ponerle, ya con esto creamos el título, ahora vamos a colocarle, creamos el detalle del reporte. Listo. Entonces ahora sí le decimos, hacemos aquí un ciclo, decimos while rs.next, mientras hayan registros, ya que es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que a la variable texto hágalo igual a ¿qué? Al ID del usuario. ¿Cómo sacamos el ID del usuario? Entonces rs get string y aquí le decimos el ID. ¿Qué más quiero que vaya yo en el reporte? Que también vaya un espacio en blanco y después que vaya los nombres del usuario. Entonces aquí le decimos que vayan los nombres del usuario. Listo. Obviamente aquí con un más y vamos a ir concatenando esto para que nos quede bien chévere. Después de los nombres quiero que también me coloque un espacio en blanco y después de los nombres quiero que vayan los apellidos del usuario, apellidos, y luego de los apellidos me gustaría que me mostrara el perfil, ID, perfil. Pero para que no me aparezca el código del perfil, sino el nombre del perfil, para eso hicimos el método perfil, que nos hace eso. Entonces, perfil y esto. Simplemente esto es la línea que yo quiero hacer. Ahora, para poderlo escribir en el PDF, ¿cómo hacemos? Le decimos que a párrafo es igual a new paragraph, y le cargamos el texto que deseo y le decimos que al documento
le decimos que adicione, le decimos que al documento le adicione el párrafo, y eso lo va a hacer en el ciclo. Cuando salga del ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando salga este ciclo, simplemente le vamos a decir que vamos a cerrar la conexión con los datos. Datos.cerrar conexión. De esta manera, mis señores, si no tenemos problemas y si todo está bien, deberíamos generar un PDF muy sencillito con el listado de los usuarios. Bueno, después para que esto funcione, porque no sabemos si va a funcionar o no, antes a lo último vamos a colocarle una opción por acá. Después de que cierre el documento, vamos a colocarle un JOption pane que diga un Show Message Dialog. Y el Show Message Dialog va a decir reporte creado correctamente. Ok, y estamos listos para probar. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No sabemos. La única forma es echando a perder se aprende. Entonces tiremos aquí Zulu 1, 2, 3, ingresar. Te le decimos archivo, usuarios, y aquí vamos a decirle listado. Y dice reporte creado correctamente. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ir a la carpeta y aquí en la carpeta de estudiantes queda el archivo usuarios, alisten el tarán bien grandote. Cuando le damos doble clic al reporte, al PDF, ¡tarán! Ahí está el reporte de usuarios. Dice Bob Marley, estudiante, Freddie Mercury, estudiante. Bueno, entonces vamos a mejorarlo, vamos a mejorar este reporte un tantito. Vamos a hacerlo más bonito, ya hicimos lo más difícil, ya matamos el tigre, entonces vamos a hacer unos, no nos asustemos con el cuero. Entonces aquí en el reporte, entonces vamos a colocarle algo más bacano, que diga ID, y que después de ID ya muestre pues el ID. Después que diga alumno. Después de eso, que ya no coloque un espacio en blanco, sino que coloque un guión y que diga alumno, que diga usuarios, perdón. Usuario, dos puntos, y que después de usuario muestre los nombres y los apellidos, y que después de que muestre los nombres y los apellidos diga perfil. Entonces ahora si ustedes quieren colocar eso en una tablita bien bonita y todo, les recomiendo que se peguen una estudiadita y una cacharreadita a la librería iText PDF, que es muy bien documentada en la base, está muy bien documentada en la web. Tengamos aquí archivo usuarios, si decimos aquí listado, nos dice reporte creado correctamente. Vamos a verificar cómo nos quedó de nuevo el reporte. Entonces aquí quedó mejor. ID Bob, usuario Bob Marley, perfil de estudiante, ID Freddy, usuario Tarán. Entonces qué belleza, ya tenemos un PDF. Y listo, de esa manera ya vemos que nos quedó el reporte totalmente generado. Ahí quedó construido ya el CRUD y quedó con la encima de que tiene el reporte en PDF. Decimos aquí listado, reporte generado correctamente. Si le decimos aquí al reporte de usuarios, ahí nos quedó el reporte como lo queremos, como lo necesitamos. Bueno, ahí les quedo viendo de tareas y cuando yo diga listado me abra automáticamente el PDF. Se los dejo de tarea cómo hacemos para desde Java ejecutar el programa de PDF y nos muestre el reporte en pantalla. Bueno, eso es todo por hoy. Si le ha gustado, dale manito arriba y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego y gracias.